Quien como Dios, bienvenidos a la Semilla del Maestro, un espacio de intimidad con Jesús para tu alma a través de la palabra. Hoy es martes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Seremos tus manos para construir un mundo nuevo. Seremos tu boca para no callar la verdad. Seremos tus ojos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La liturgia de la Iglesia nos presenta el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, versículos del 21 al 43. Jesús entonces atravesó el lago y al volver a la otra orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. En eso llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies, suplicándole: mi hija está agonizando, ven e impón tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo. Jesús se fue con Jairo. Estaban en medio de un gran gentío que lo oprimía. Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar, estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba: si logro tocar, aunque solo sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él, y dándose vuelta en medio del gentío, preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron: ¿ya ves cómo te oprime toda esta gente y preguntas quién te tocó? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién le había tocado. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que le había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar ya al maestro? Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial: no tengas miedo, solamente ten fe. Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús vio un gran alboroto. Unos lloraban y otros gritaban. Jesús entró y les dijo: ¿por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él, pero Jesús los hizo salir a todos. Tomó consigo al padre, a la madre y a los que venían con él, y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano, dijo a la niña: Talita cumí, que quiere decir: niña, te lo digo, levántate. La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. Tenía 12 años. ¿Qué estupor más grande? Quedaron fuera de sí, pero Jesús les pidió insistentemente que no lo contaran a nadie, y le dijo que dieran algo de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para así mirarnos con ternura y tu misericordia, para escucharnos y juzgar. Que bien se está aquí, Señor, no hay otro
Mis queridos hermanos en la fe, en el Evangelio de hoy leemos dos milagros de Jesús, incluido uno en la narración del otro. Son dos estilos de expresar la fe, abiertamente uno y en secreto otro, Jairo y la hemorroisa. Jesús ya está de vuelta de la región de Gadara, y mientras va de camino hacia la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, que le pide la curación de su hija que está muriéndose, tiene lugar la curación de una mujer que padecía flujos de sangre, una mujer marginada, tanto religiosamente por su impureza legal, como socialmente por su condición de mujer. Por eso actúa en secreto, pero el encuentro con Jesús la rehabilitará plenamente. Ambos milagros tienen mucho en común. Los dos destinatarios del favor de Jesús son mujeres y poseen en común la cifra de 12 años que tiene la niña de Jairo y que lleva enferma la hemorroisa. En ambos casos, la fe de los demandantes es la condición que activa el poder curativo de Jesús y que realiza la salvación de la persona. Algo más profundo y trascendental que el resultado físico, con ser importante la salud y la vida. Finalmente, en los dos milagros, la finalidad última es el perfeccionamiento de la fe de los beneficiarios y sobre todo de los discípulos de Jesús. Por eso elige él a 3 como testigos de la resurrección de la hija de Jairo, los 3 que estuvieron presentes en la transfiguración y en la agonía de Getsemaní. La fe es más que tocar. El gesto de la hemorroisa que cree que con solo tocar el manto de Jesús quedará curada de su larga y fastidiosa enfermedad, que además la está arruinando, puede sugerir la actitud de una fe mágica, pero no es así. Aunque de esa manera se curó, dice el relato de Marcos, a diferencia tal de Mateo, en que la curación es fruto de la palabra de Jesús, supuestamente, obviamente, la fe de la mujer. Al tocar ella el manto de Jesús hay algo más que un contacto físico. El texto evangélico se encarga de corregir el posible malentendido de magia. No es que el poder de Jesús emanara automáticamente de su persona, por mero contacto, e incluso sin darse el cuenta. Mucho de la multitud tocaban físicamente a Jesús, como le hace notar los discípulos, pero no recibieron el favor especial de él. Era la fe lo que marcaba la diferencia y superaba la magia. Así lo hace constatar Cristo mismo cuando pone en evidencia a la pobre mujer delante de todos y ella le confiesa su propósito. Hija, tu fe te ha curado, vete en paz y con salud. El verbo curar es aquí sinónimo de salvar. La frase de Jesús, tu fe te ha curado, resalta el encuentro personal y no anónimo en la masa que ha tenido lugar mediante una fe suplicante. Fe y sacramentos. A la fe se remite Jesús también en su diálogo con Jairo, jefe de la sinagoga. Este confía en que Jesús curará a su hija, por muy desahuciada que esté. Pero cuando de camino le anuncian que la niña ha muerto ya, ¿para qué molestar al maestro? ¿Será capaz de resucitarla? Los mensajeros no lo creen, pero él sí. Entonces alcanza el clímax su fe. Jesús le apoya, no temas, basta que tengas fe. Y así consiguió el favor que pedía Jesús. Tomó de la mano a la niña, la ordenó levantarse y ella se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Solo la fe podía dar paso a la manifestación de la divinidad de Cristo mediante el contacto con su humanidad. Nuestra vida cristiana está llena de contactos con Cristo.
y no podría subsistir de otra manera. Estos contactos son principalmente la escucha de su palabra y los sacramentos. Así el poder curativo de Jesús continúa en la Iglesia, lo mismo que en vida del Señor, en comunión con los hermanos y especialmente en los sacramentos de la vida cristiana. Cristo nos toca personalmente: el bautismo, la Eucaristía, la reconciliación. Pero hoy, como en tiempo de Jesús, no hay lugar para la magia supersticiosa. Se necesita la fe para que esos encuentros sacramentales produzcan en nosotros el fruto de la salvación al nivel profundo de la persona. Concédenos ser testigos con Cristo de tu amor, que hace presente el reino y rejuvenece los corazones. Que la Sagrada Familia de Nazaret los bendigan y me bendigan. Santo Martes para todos. Paz y bien. Amén.